Bueno, la sumamos, como todas las tardes, a nuestra compañera Ana Ceballos. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dani, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien. tardes, buenas noches para O buenas todos. noches, Y en claro. esta ocasión vamos a hablar de una situación bastante insólita y tiene que ver con una denuncia que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba a dos trabajadores y a un representante sindical de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Digo, bastante inusual, bastante particular, por darle algunos adjetivos calificativos, porque justamente esta denuncia penal se da justo cuando estos trabajadores estaban en conciliación obligatoria, estaban también pidiendo una audiencia presencial para defender sus derechos como trabajadores. El sector justamente de los metalúrgicos es uno de los más golpeados en la pandemia. Bueno, resulta que el ministerio, en vez de defender a estos trabajadores que estaban justamente luchando por sus derechos, los denuncia penalmente. El motivo es la violación de las normativas sanitarias, no había distanciamiento social, aparentemente no habrían cumplido con los protocolos justamente en esta audiencia presencial que se estaba realizando. Y si te parece, vamos a compartir los documentos de esto que ha pasado. Esto data del 28 de septiembre. Ahí estamos viendo la resolución del Ministerio de Trabajo, cartera liderada por el doctor Omar Sereno, donde denuncia penalmente a estos trabajadores. Particularmente lo que estamos viendo lo que es la constancia y la causa de estos trabajadores con Web Equipamientos, una de las empresas implicadas, pero son dos las empresas que están acusando que estos trabajadores no cumplieron con las normas sanitarias, y el Ministerio de Trabajo aparentemente hizo suyo lo que dijo la patronal, lo que dijo la empresa, y directamente decidió denunciarlos penalmente. Esto generó y está generando, sin lugar a dudas, mucho rechazo en todo el ámbito sindical, y concretamente la Unión Obrera Metalúrgica emitió un comunicado rechazando justamente esta situación, teniendo en cuenta la agobiante situación de este sector a través de la pandemia, con muchos despidos, con condiciones laborables desfavorables y la ausencia o la inactividad del Ministerio de Trabajo. Ahí estamos viendo el comunicado que básicamente dice que el Ministerio de Trabajo no solo deja de actuar en protección de los trabajadores, sino que se vale de la justicia penal para suprimir la libertad sindical que actúa en defensa de sus trabajadores. Ahí estamos viendo ese comunicado. Insta al Ministerio a que proteja a los trabajadores como tiene que ser su función, si no, de lo contrario van a elevar una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo justamente por la violación de determinados convenios de esa organización. Es decir, la situación planteada es esta. Hay muchos sindicatos que se han pronunciado y se están pronunciando a medida que se va conociendo esta situación a favor de la postura de la Unión Obrera Metalúrgica y justamente a favor de la defensa de los trabajadores. Dani, para hacer un mapeo, un relevamiento de cuáles han sido los despidos en Córdoba, un recorte, por ejemplo, en abril, cuando no teníamos pandemia, y en junio se perdieron 20.500 puestos de trabajo registrados. Esto es para tener un indicador de la ausencia del Ministerio de Trabajo, justamente porque la situación en el mercado laboral es cada vez más complicada por los despidos, por las condiciones que son precarias, y esto que ha pasado ahora como frutilla del postre prácticamente, que sería la denuncia penal que hace el Ministerio de Trabajo hacia estos dos trabajadores y un representante sindical. Tomamos contacto con Rubén Urbano, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, el titular de la UOM, que decía lo siguiente. El propio ministro de Trabajo denuncia penalmente a los trabajadores y a un directivo del gremio. Esto es gravísimo porque realmente nunca había enterado que un ministro de Trabajo se dedique a hacer denuncias penales contra los trabajadores.
porque no lo hace la empresa, lo hace directamente el ministro de Trabajo porque hace suyo lo que dice la empresa y hace suyo todas las cosas que le están diciendo. Es lamentable, realmente lamentable. Esto ya tiene notificación prácticamente todo el movimiento obrero y yo creo que en esto va a tener que dar respuesta a todos los trabajadores de Córdoba, el ministro, y lamentablemente en esto salpica el gobierno. Y digo lamentablemente porque no creo que el gobernador le vaya a decir al ministro que persiga penalmente a los trabajadores. Ahí, si ustedes pueden ver la resolución que saca el Ministerio de Trabajo, que había puesto una conciliación obligatoria ante un conflicto que veníamos llevando en una empresa, pone una primera audiencia, inclusive presencial, como le estábamos pidiendo nosotros, para posterior suspender esa misma audiencia e inclusive notificarnos con una resolución de que va a hacer la denuncia penal contra los trabajadores por el hecho de no tener mantenimiento de la distancia social. Ni siquiera exhortarlo, ni siquiera pedirle, sino directamente hacer la denuncia penal. Esto es gravísimo, porque si el Ministerio de Trabajo, sobre que está vaciado o vacío de contenido, no tiene ningún contenido el mismo, y aparte de eso, no nos atiende, saca inspectores, no podemos tener inspectores nosotros para poder hacer las inspecciones, corroborando o la falta de pago o los despidos que están haciendo las empresas, pero sí hay inspectores para ir físicamente a los conflictos donde estamos nosotros y no manda uno, sino manda 2 inspectores para romper las huelgas, para romper las asambleas.